Ya. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de filosofía. ¿Cómo están? El material está en el Classroom, ¿sí? Ya lo pueden descargar. Están de literatura, filosofía y lenguaje. Buenos días, buenos días. Ya el profesor Morales está conectándose ya en un instante. Voy a escribir también en el chat de nuestro chat para que puedan conectarse los demás compañeros. La semana pasada tuvimos un viernes filosófico a la 1:30, de 1:30 a 2:30. Yo sé que fue un horario complicado, no pudieron participar todos, pero la grabación también está colgada en el Classroom. Si es que no pudiste participar, espero que hayas repasado con la grabación de clases que colgamos. Ese mismo día la colgamos. A ver, vamos a seguir admitiendo a los demás. Listo. Bueno, al inicio de la clase de literatura estábamos conversando con los compañeros que llegaron temprano sobre el acceso a libros virtuales. El acceso a libros virtuales, y les compartí por el chat de Zoom, les compartí el link de una página, una biblioteca virtual en la que puedes descargar. Se los voy a compartir también a ustedes ahorita para que lo puedan ver. Creo que ahorita hay una mayor cantidad de alumnos. Aquí está. Hola, buenos días. Esto no es. Vamos a ver. Acá tampoco. Ya. En el buscador solo pones Z librería, pero en inglés. Y te va a aparecer, es una página de una ORG, así que sí es legal, porque me estaban preguntando algunos si era legal o no. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy compartiendo nuevamente la página para descargas de libros en formatos PDF o EPUB. Buenas, buenas. Entonces, entran a Z Librería y ponen ustedes el libro que desean buscar y descargar. Y les aparece ahí toda la lista de libros que pueden descargar. Hay distintas editoriales, por ejemplo, este es Alfaguara, creo que esa es Biblioteca Nueva. Sí, Biblioteca Nueva. Y acá les aparece el tipo de archivo en el que están. Ese está en PDF, por ejemplo. También les aparece el lenguaje en el que están. Están en español, en PDF, este es EPUB, esto en español y en castellano. Esto está en español, acá, no sé, español, también hay en inglés, en francés, ya vas eligiendo, ¿no? De repente eres bilingüe. Sí es legal porque es parte de una ORG. Entonces sí es legal. Y puedes descargar aquí todos los libros que desees. Hay algunos títulos que no vas a encontrar, de repente si son autores peruanos no tan conocidos internacionalmente, puede que no los encuentres, pero los universales sí van a estar aquí, así que puedes buscar con total tranquilidad. Se los voy a pasar por el Classroom, los voy a publicar en el Classroom, y también voy a compartir el PDF que ya descargué, a ver si alguno se anima a leer el libro. ¿Ya está con nosotros el profesor? Vamos a ver. Ya. Mientras lo esperamos, les comparto. Este es el que descargué hoy por la mañana para darles el ejemplo a los demás compañeros de cómo puedes acceder a las descargas. Ah, es biblioteca de bolsillo. Ya, la portada no está tan bonita, pero el texto por lo menos está muy bien escaneado o pasado.
Sí, no es muy, no, bueno, no muchos, ¿no? A ver, creo que la mayoría preferiría leer un texto en un libro, ¿no? O sea, de manera física, un libro físico, ¿no? Un libro virtual a veces puede resultar un poquito complicado. También lo que dice Solimar, uno tiene que aceptar la nueva normalidad y adaptarse, pues, ¿no? Sí. Entonces, a mí me ayuda muchísimo cuando descubrí esta página, porque yo tengo ciertos reparos con la información que hay en internet y me preocupa si el texto de verdad es fiel, o sea, si es el texto tal cual, si no hay ningún cambio, si no hay ninguna alteración. Y como esta es una página de una ONG, el texto es escaneado de las distintas ediciones que existen y es un texto fiel, ¿no? No hay ningún... Entonces sí puedes confiar que es tal cual aparece en el libro. Está escaneado hasta la carátula para que sepas de dónde proviene, de biblioteca de bolsillo. Y bueno, puedes elegir, es Seix Barral. Este icono es Seix Barral. Entonces, de la colección Biblioteca de Bolsillo. Así que esto se los voy a compartir en el Classroom junto con la página de Z Librería para que puedas descargarlo. Eso estábamos compartiendo al inicio de la clase de literatura cuando no habían tantos compañeros. Las traducciones en otros idiomas son buenas. Depende de la editorial, pero depende de la editorial. Si algunas traducciones no... ¿Qué? ¿Nos dejan entrar? ¿Por qué? Qué extraño. Ya. Listo. A ver. Bueno, quienes llegaron temprano, les voy a compartir nuevamente el usuario de Movistar Play para que puedan ver La ciudad y los perros, la película. En esta plataforma de Movistar Play hay una gran cantidad, una lista de películas peruanas muy buenas. Y estoy diciendo mucho el I, ¿no? La conjunción. Entonces, voy a pasarles el usuario para que puedan utilizarlo y ver esa película, por lo menos este fin de semana. Katy, buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Le voy a dar Aquí. el rol de coanfitrión. Ya, muy bien. Listo. El látigo en la mano. Muy bien. Ahora podemos empezar. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver. Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días. Muy buenos días. Esperando que estén bien ustedes y su familia. ¿Sí? Respetando las normas que nos exigen para poder evitar esta propagación de esta pandemia que tiene que irse, ¿sí? Muy bien, ya. Agradecer por un día más, ¿no? Compañía de la familia, ustedes los amigos, ¿sí? Y a lo que está un poquito malito, de la fuerza necesaria para salir adelante, y lo que no nos acompaña físicamente siempre en nuestros corazones, ¿cierto? Un día más también para dar lo mejor de uno, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? ¿Como tiene que ser? Claro, ¿correcto? Muy bien. Voy a ampliar la pantallita. Ahí está. Ahí nos vemos. Ajá. ¿Ya? Vamos a ver, Jean-Pierre, está tomando 6 desayunos, dicen. Bien, a ver, ahí está. El día de hoy, estimados jóvenes, vamos a ver un capítulo muy interesante, ¿ya? Que viene a ser la filosofía e historia de las ideas en el Perú, ¿ya? ¿Está bien? Correcto, correcto. Muy bien. Profe, ¿qué temas abarca esto? Veamos. Una pequeña introducción, la filosofía de la época colonial, escolástica, la filosofía de la emancipación,
la Ilustración, ¿no? La filosofía de la época republicana, ¿no? El romanticismo, el positivismo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Ya? Y también la reacción espiritual, que es una parte importante dentro de esta filosofía republicana, y luego los problemas de la filosofía latinoamericana, ¿ya? Todo ello vamos a tenerlo en cuenta, ¿ya? Para poder cumplir con las expectativas del tema, del capítulo de hoy, ¿ya? Que es amplio, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, pasaremos a esto, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esperamos que ustedes tengan a bien todos sus hojitas en blanco, su cuadrito, para poder dar a bien una buena clase, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, veamos. A ver. Filosofía e historia de las ideas en el Perú. ¿Ya? La filosofía peruana no ha sido ajena al desarrollo que ha tenido la filosofía en Latinoamérica. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, algo así, ¿no? Como que en tu casa al costado hay una fiesta con banda de música, y aunque tú no has sido invitado, estás escuchando la música. O sea, en Latinoamérica llegó la filosofía, también en el Perú llegó la música. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, la filosofía peruana no ha sido ajena al desarrollo que ha tenido la filosofía en Latinoamérica. No, no ha sido ajena. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Para el filósofo peruano don Augusto Salazar Bondi, que estás ahí viendo, la filosofía latinoamericana es copia de la europea. Es inauténtica por las condiciones de subdesarrollo, dependencia y pobreza en la que se encuentran los países latinoamericanos, impidiéndole así un pensamiento auténtico. ¿Está bien? ¿Ya? O sea, para él, para el gran filósofo peruano don Augusto Salazar Bondi, ¿ya? La filosofía latinoamericana es una copia nada menos que de la europea. No es auténtica. ¿Y por qué no es auténtica? Porque en la región latinoamericana hay subdesarrollo, hay dependencia económica y gran pobreza, ¿ya? Y esto no permite un pensamiento auténtico. ¿Está bien? ¿Correcto? Es lo que dice don Augusto Salazar Bondi, filósofo peruano, samarquí. El gran amigo, el filósofo mexicano Leopoldo Sea, del mero mero, sostuvo que la filosofía latinoamericana es auténtica por su capacidad de adecuar el pensamiento europeo a las necesidades de nuestra región, que en un momento hará posible el surgimiento de la filosofía original. Aquí hay dos vertientes completamente contrarias. ¿Está bien? Hay dos vertientes completamente contrarias, ¿no? De nuestro gran insigne filósofo peruano, Salazar Bondi, y del gran representante mexicano, Leopoldo Sea. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener muy en consideración. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy, muy en consideración. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, estamos viendo simple y llanamente la autenticidad
de la filosofía latinoamericana. ¿Ya? Para Salazar-Bondi no es auténtica. Para el señor Sea sí es auténtica. ¿Ya? ¿Está bien? La autenticidad para Salazar-Bondi se debe a la capacidad de adaptación del pensamiento europeo acerca del ensamblaje en las necesidades de Latinoamérica. Esto garantizará el surgimiento de una filosofía original. ¿Qué te parece? ¿Está bien? De ahí aparecerá esta filosofía, ¿no? Que ya sería original. Es lo que nos dice, ¿eh? ¿Está bien? Es lo que nos dice. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Ya? Muy en cuenta. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, profe, ante este antagonismo, ¿qué nos tendría que quedar? ¿No? En consecuencia, en sentido estricto, solo es posible hablar de filosofía peruana a partir de la implantación de la cultura occidental en nuestro país, es decir, con la invasión de los europeos españoles. ¿Ya? Entonces, si es así, la filosofía peruana tampoco es auténtica. Y si hablamos de su originalidad, ¿de dónde es originaria? Tampoco es de aquí. La filosofía vino con los europeos. Vino con los europeos. O sea, profe, que aquí y aquí. O sea que en nuestro país, en nuestra América Latina, no había filosofía en la época precolombina. ¿Ya? ¿Está claro? Mira que te lo estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, profe, lo que me está diciendo es que en América Latina, o sea, desde México hasta la punta de la Tierra de Fuego, Chile, Argentina, hasta la Antártida si quieres, ¿ya? Desde México, todo que es Latinoamérica, hasta la punta, ¿no? Que llega a la Antártida, no había filosofía, ¿ya? No había, ¿correcto? Entonces, no había pensamiento filosófico precolombino, no había. Por lo tanto, la filosofía no es de aquí, es de Europa. Y cuando llega aquí, para Salazar-Bondi, se desarrolló inauténticamente. Para Leopoldo Sea, se adaptó a la necesidad de toda América Latina y esto hará posible el surgimiento de una filosofía original. Eso es lo que decimos acá, en esta primera diapo. ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. A una preguntita sobre esta diapositiva, estimados, queridos, abrumadores, discípulos. Habla. ¿Está bien? ¿No hay nadie por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? Ya está. Veamos. Me están preguntando, profe, ¿una religión no es filosofía? Oye, pero si hemos dicho desde un inicio, remember, el paso del mito a logos. ¿Por qué pasó eso en Grecia? Porque ya no quería establecer que el sustento explicativo de una realidad debe tener argumentos míticos, empiristas, religiosos
ni de leyenda. Porque eso es hablar en función, no de un mundo natural, sino de un mundo sobrenatural. Y la filosofía es racionalidad, el paso del mito al logos. Por eso que una religión no es filosofía, pues. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Religión no es filosofía. Religión es religión. ¿Cuántos niveles de saberes tenemos? 4. Nivel vulgar, nivel científico, nivel filosófico, nivel religioso. Son 4 los tipos de saberes. No son iguales. ¿Está bien? Ahora, profe, Francisco Miguel Quesada Cantuaria apoyó a Leopoldo Sea, ¿cierto? Eso te voy a explicar después. Déjame primero explicar todo esto, porque si no, me estoy adelantando. ¿Ya? Muy bien. ¿Está bien? Cuando quiere ser original es que sea originalmente de esta tierra. O sea, es de acá, ¿no? Esa es de acá, ¿ya? Ella corresponde aquí. Ese tipo de filosofía es una filosofía a la latinoamericana. Eso quiere decir filosofía original. ¿Ya? ¿Correcto? No es que llegue a ser igual, no. Es como decir, ¿no? ¿Cómo juega fútbol, ¿no? Los sudamericanos, ¿cómo juegan fútbol los europeos? ¿No? ¿Correcto? ¿No? Hay que jugar a la peruana, ¿ya? Pues, acá, y acá, como debe ser. Eso es lo que nos quiere decir cuando nos habla de filosofía original. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya, entonces avanzamos. Muy bien. Thank you. Avanzamos. ¿Ya? Muy bien. A ver. Pensamiento prehispánico. En los incas sintetizaron este pensamiento prehispánico, ¿no? Se sabe que en América Latina, en lo que concierne a las altas culturas, ¿no? Como la maya, la azteca y los incas, ¿no? Tuvieron una visión, ¿ya? Tuvieron ellos una visión muy distinta a lo que en sí es filosofía, ¿no? Muy distinta en lo que en sí es la filosofía. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Entendieron? Muy bien. En tal sentido, ¿ya? Había una cosmovisión prehispánica, donde se utilizaba un modelo explicativo mítico-religioso, basado obviamente en forma de conocimientos empiristas y animistas. Entonces, eso no era filosofía. Era un tipo de pensamiento prehispánico. ¿Ya? ¿Correcto? El imperio incaico duró 100 años, dicen, no duró más, ¿no es cierto? Pero en cambio, nuestra cultura prehispánica, pucha, que es sumada es como 10.000 años, ¿no? Del hombre de la Eurococha para adelante, ¿no? Como 10.000 años, ¿no? El incanato, 100 años. Pero hubo una síntesis, ¿no? ¿Correcto? Entonces, este pensamiento prehispánico, ¿no? Que se sintetizó en el pensamiento incaico, acerca de la cosmovisión, era cómo veían el hombre frente a sí mismo y frente al mundo que le correspondió vivir, ¿no? Esta era la visión que tenía, ¿ya? Habían 3 espacios. La zona superior del cielo, el Hanampacha, que está habitado por dioses celestes, el sol, la luna, las estrellas. ¿Sí? ¿Correcto? El arco iris, lindo, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y que estaba representado por las aves, ¿no? Máxima expresión, el cóndor, pues, ¿no? Luego venía la parte intermedia, que era el Jaipacha, la zona media o tierra,
el Caipacha, ¿no? El cual estaba poblado de los hombres, animales, plantas y ciertos espíritus terrestres, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Como por ejemplo los apus, ¿no? Los cerros, ¿no? ¿Está bien? Los apus, ¿no? Tú sabes que le ponen nombres a los cerros, ¿no? ¿Ya? Y luego viene el tercer mundo, que es el submundo, ¿no? ¿Está bien? Es la zona inferior o el subsuelo, el Udjupacha. Y el Udjupacha, ¿no? Están los muertos y los gérmenes, ¿no? Ahí lo representan con la serpiente. En la zona media o tierra con los felinos, los grandes felinos, ¿no? El jaguar, ¿no? El puma, ¿no? ¿Está bien? Esta era la visión que se tenía a nivel pre-inca e inca. Esta era la visión que tenía, ¿ya? Esta era la visión que tenía, ¿correcto? Yo les invito a que ustedes en su momento, un domingo, por ejemplo, les invito, ¿no? Un domingo, que ya han estudiado, todo bien bacán, en la tardecita, quieren ampliar más esto, ¿no? Vean y métense al Museo Larco, que está acá en la Avenida Bolívar, en Lima, ¿ya? El Museo Larco. Está en el top de los 10 museos mejores del mundo, ¿no? Y ahí, ¿no? Ve, porque ellos son expertos en la cultura mochica, ¿no? ¿Está bien? En la cultura mochica son expertos, ¿no? ¿Ya? Y vean ustedes lo que en sí tenían la cosmovisión los mochicas, es excelente, pucha, que es asombroso, ¿no? ¿Ya? Y te lo dan en unos documentales que sumado dan como 30 minutos, ¿no? Son excelentes, ¿no? Te invito para que lo hagas. Bueno, entonces es así como se tiene en cuenta este pensamiento prehispánico, ¿correcto? ¿Cómo se tiene en cuenta este pensamiento prehispánico? ¿Ya? ¿Correcto? Interesante, recontra interesante. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, esa era la cosmovisión. Era una cosmovisión basado, pues, en un conocimiento empírico y animista, ¿no? Y de ahí construían un modelo explicativo mítico-religioso. ¿Está bien? ¿Correcto? Correcto, ¿no? Bien, esto era lo que se llama, pues, pensamiento prehispánico. Aquí no hay nada de filosofía, ¿sí? Aquí no hay nada de filosofía, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, la filosofía de la época colonial. Ya cuando llegan los invasores europeos, ¿no? A tierras latinoamericanas, ¿no? Anglosajones, franceses, portugueses, españoles, ¿no? En el Perú, ¿no? Ya llega la filosofía con una propuesta escolástica. Con una propuesta escolástica. Desde 1550 hasta el siglo XVIII. ¿Ya? ¿Está bien? Ese tipo de filosofía llega acá, ¿correcto? Llega acá con mucha fuerza, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Buscó fundamentar teóricamente la concepción religiosa del mundo, ¿sí? Llega al Perú a través de los españoles, como decimos, desde 1550 hasta el siglo XVIII. Y esto fue difundida por órdenes religiosas, los dominicos, mercedarios, jesuitas y franciscanos. ¿Está bien? ¿Correcto? Estas eran las órdenes religiosas, ¿no? La primera orden que llegó fue los dominicos, ¿no? Los dominicos, ¿no? Es una orden sacerdotal inspirado en Santo Domingo de Guzmán, un español, ¿no es cierto? ¿Está bien? Los mercedarios también por España, ¿no? En función a la Virgen de la Merced. Los jesuitas en función a San Ignacio de Loyola. Y los franciscanos inspirados en Francisco de Asís. Entonces, ellos son órdenes religiosas, son sacerdotes, ¿ya? Y la primera orden que llegó acá fue los dominicos, ¿no? Y los dominicos son especializados, pues, en educación. Tú sabes que la escolástica en Europa, ¿no?
Se llama escolástica porque eran escuelas dentro de los conventos, de las catedrales. Por eso se llamaban, ¿no?, escolásticas o los catedralicios, porque por las catedrales, ¿correcto? ¿Ya? Y es ahí donde aparecen las escuelas, la educación, aparecen las universidades, dentro del dominio de los conventos. ¿Ya? ¿Está bien? Eso era característico, determinante. ¿Ya? La escolástica asumió funciones docentes de la Universidad de San Marcos en Lima, de la Universidad de Cusco y Huamanga, y colegios que fundaron las diversas órdenes religiosas. ¿Mm? O sea, a través de la educación influenciaron en el pensamiento, ¿no?, aquí en el Perú y también, obviamente, en América Latina. ¿Ya? Se estudiaba a los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, a los helenísticos romanos, a los medievales, a San Agustín Tintín, a Santo Tomás, a través de la lectura de sus obras originales, o si no, de sus comentaristas, ¿no? ¿Está bien? De ahí venía, pues, la disputati, ¿no? De disputar, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, esta es una imagen que puede reflejar, ¿no?, el Colegio Real, ¿no?, el Real San Carlos, ¿no? ¿Ya? El colegio, ¿no?, el Convictorio Real de San Carlos, ¿no? Aquí está la fachada del Convictorio Real de San Carlos, ¿no? ¿Está bien? Donde cada uno tenía ahí sus lecturas y hablaban, ¿no?, unos a favor, otros en contra. Ese se llama disputati, de diputado, de disputar, ¿no? Entonces se asumía un rol de defensa a lo que decía Platón en cuanto al alma. Y se quería que otros hicieran, ¿no?, el afán de dar la contraria. Y de ahí emerger en el conocimiento, ¿no? ¿Está bien? Orientados y llevados por el maestro, que no era más que un sacerdote. ¿Está bien? ¿Correcto? Eso era la enseñanza, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no?, aquí está la fachada, ¿no?, del Convictorio Real de San Carlos, lo que hoy es la casona de San Marcos. Este sería, ¿no?, por acá estaría el Parque Universitario, ¿no es cierto? ¿Correcto? Por aquí estaría Bancay, camino hacia Grau, aquí está Zángaro, ¿no es cierto? Ese sería lo que hoy es el Panteón de los Próceres, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Ya? Esta es la Lima antigua, la Lima clásica, ¿correcto? ¿No? Lo que ustedes pueden ver aquí es el Colegio Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que es el colegio muy antiguo de orden dominica, ¿no? Y este colegio se encuentra, tú has ido seguramente, si vives en Lima, ¿no? Tú has ido a lo que viene a ser este lugar del convento de Santo Domingo, que está a una cuadra de la Plaza Mayor, del Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Ahí está la iglesia Santo Domingo, ¿no? A la espalda de la iglesia, tú ya te das para el río Rima, y esa zona es muy conocida como Chabuca Grande, ¿no? Antes no, eso no se llamaba Chabuca Grande, pero bueno, ¿ya? Y ahí tú comes tu dulce, ¿te acuerdas? ¿No? Y ya. Esa fachada amarilla que tú ves es el colegio. Está pegado o sea, está dentro del convento, ¿no? ¿Correcto? El orden dominica. ¿Está bien? Lo que tú ves acá en blanco y negro, ¿no? Este es lo antiguo. Ahora esto ya no está. Esta parte de aquí, esta parte ha desaparecido. Esta no está. Esta no está. La que estoy señalando no está. Esta parte de acá que colinda y va más hacia adentro, ¿no? Esta parte de acá aún se mantiene. Esto que está acá aún se mantiene. Pero lo que está de frente, esto no. Esto no, ¿no? Y el colegio, esta zona es la zona antigua. Este es el segundo piso. Nadie sube porque esto está que tambalea, ¿no? No lo votan porque sencillamente es, ¿no? Le llaman pues que es arquitectura antigua, que hay que respetar, ¿no? Etcétera. Y lo que está acá es de lo moderno, este es lo moderno, ¿no? Esta parte de lo moderno, ¿no? ¿Ya? Esta es una expresión de cómo hay una evidencia de los dominicos dentro de lo que viene a ser la enseñanza, la educación. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que en sí trataron?
¿qué es lo que sí trataron? ¿No? Aquí hay algo muy importante, ¿ya? La escolástica, ¿correcto? En sí, trató problemas teológicos de la condición humana de los indígenas, orientada a someter sus conciencias a la aceptación de una jerarquía social y política rígida por los españoles, como también la justificación de la guerra. O sea, ellos se preguntaban, ¿este aborigen tiene alma? ¿Este aborigen es un ser humano? ¿Mm? Y si no cree en nuestro Dios, entonces es justo eliminarlo, ¿no? Aquel que no quiere aceptar está dominado por cuestiones demoníacas, entonces hay que eliminarlo, ¿no? Se llama justificación de la guerra, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esto tuvo una defensa tremenda con el señor Francisco de Vitoria, el señor Fray Bartolomé Las Casas, eran dominicos, ¿ya? ¿Está bien? Francisco de Vitoria, él era una autoridad eclesiástica de mucho arraigo en la Universidad de Salamanca, allá en España. Él no vino por acá, pero él sí, desde esa lejanía, se preocupó por los derechos de los indígenas de América. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Él en sí tuvo una postura frontal, ¿no?, acerca de los diversos excesos cometidos en las tierras conquistadas en América por los españoles. ¿Ya? Él sí tuvo esa postura. ¿Ya? ¿Y por qué no se le decía nada? Por su valía intelectual. Era recontra reconocido. Incluso el rey Carlos I, ¿no?, ¿ya?, le consultaba a él. ¿Ya? Y también pedía consultas con Fray Bartolomé Las Casas, ¿no? ¿Está bien? Ellos defendían al indígena americano. Y ellos afirmaron que sí, ellos tienen alma, y que sí, son seres humanos libres. Pero si ya llega ahí la presencia de la corona, entonces la corona tiene que respetar lo que ellos quieren, lo que ellos dicen, lo que ellos sienten como religión de lo que tienen, y al mismo tiempo educarlos, pero respetando su idiosincrasia, respetando su condición humana, y no avasallándolos, matándolos indiscriminadamente. ¿Correcto? Fue así, por eso que Carlos I los escuchó a ellos, ¿no? Uno que estaba en contra era otro padre dominico, Gine de Sepúlveda. Él sí creía que estos señores no tenían alma, ¿ya? Porque no aceptan a los dioses que ellos tienen, al Dios que ellos tienen. Y más bien aceptan otro tipo de cosas que le llaman dioses, ¿no? Entonces se tiene que afrontar y avasallarlos, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Bartolomé Las Casas y Francisco de Vitoria, ellos consideraban que hacer la guerra era lícito. Era lícito. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Sí era lícito. Pero cuando se justifica una causa, cuando por ejemplo te injurian, cuando por ejemplo van en contra de tus intereses territoriales que en sí y de por sí a ti te correspondería. Pero si le corresponden a otros, sería injusto, sería ilícito. De igual manera, no es lícito, por lo tanto ilícito, hacer la guerra simplemente por diferencia de religión o para aumentar el territorio. Por eso que ellos están en contra de todo eso, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? En tal sentido, no había justificación de la guerra justa, como yo decía. La guerra no es justa en ese sentido, ¿ya? Y hay que rechazarlo. Tú no puedes forzar creencias. El creer y la fe son un acto libre de albedrío, y este libre albedrío nos lo da Dios, no los hombres. No le impongas una fe al aborigen.
No le impongas un Dios que él no está convencido. Respétalo. Y sobre eso edúcalo y protégelo. Eso decía Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas. Y Gines Sepúlveda, no. Esto fue la famosa disputa de Valladolid en 1550. ¿Lo has anotado, no? La disputa de Valladolid en 1550. Pero para 1550 ya no estaba vivo Francisco de Vitoria. Había fallecido. Pero, Fray Bartolomé de las Casas, conjuntamente con los discípulos de Vitoria, un tal Cano, Soto, Carranza, etc., le hicieron el enfrentamiento ahí en el Sepúlveda. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Eso, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que en 1542, antes de eso, Francisco de Vitoria logró que se promulgara la ley de India, donde se afirmaba que los indios eran seres humanos libres y que sí podían ponerse bajo la protección directa de la corona, pero aceptando lo que son, asumiendo lo que son. Mira, ¿no? 8 años después hacen el enfrentamiento Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Con Cano, Soto, Carranza versus Gines de Sepúlveda en 1550. ¿No? ¿Está bien? ¿Ya? No hay que imponer una guerra. Eso era lo que quería. Y que el aborigen peruano o el aborigen americano sí tiene alma. ¿Ya? Representantes del Perú, Fray Jerónimo de Valera, Esteban de Ávila, José Acosta, entre otros. ¿Ya? Ellos son los que de una manera u otra representarían esta parte escolástica de la presencia filosófica en nuestro suelo peruano. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, criaturas hermosas, según su padre, lógicamente, hay que ser, ¿no?, honestos en ese sentido. ¿Ya? Bien. Bien. Proseguimos. A una pregunta de aquí, estimados jóvenes. ¿Ya? Entonces, en síntesis, tratamos dos grandes problemas. La condición humana del indígena, para que pueda no tener alma, y lo otro, la justificación de la guerra. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, ¿no? Hay que tener en cuenta acá la presencia de Vitoria, de Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda a nivel latinoamericano. Y a nivel peruano, Jerónimo de Valera, de Ávila, Acosta, ¿no? Ahora, todos ellos seguían esa línea de respeto a la vida humana, de respeto a la condición del indio, de respeto a su decisión de elección libre acerca de una fe. ¿Correcto? Sí. Así se hacían merecedores de un seguimiento a la propuesta de los señores de Vitoria y Bartolomé de las Casas. ¿Sí? Claro. ¿Ya? Sí, seguían esa línea. Pero claro, tú sabes, echa la ley, echa la trampa. Eso se decía, pero dile si los militares españoles lo cumplían. Dime si las autoridades políticas cumplían. Nancy Queberta, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿No? Sí sé que hay unas crónicas que según la distribución de los topos, ¿no?, en el imperio, y según lo que se decía, todo lo que habían abarcado, el imperio hubiera tenido cerca de 14 millones de personas, ¿no? Al final, creo que no sé en qué año de la colonia, o fue en el virreinato, se hizo un censo, ¿no? Y habían 2,5 millones de indígenas. El resto, desaparecido, ¿no? O sea, fue atroz, ¿no? Bueno, sigamos, criaturas hermosas, porque en el espíritu lo son, ¿no? Avancemos en la historia. ¿Correcto? Muy bien, avancemos. Ya, avancemos. Filosofía de la emancipación. ¿Ya? Viene con la ilustración. Tú lo sabes muy bien, estimado joven, que en Europa, ¿no?, la ilustración, siglo XVIII, el siglo de las luces, ¿no?, se revalora la razón. La razón va primera. ¿Está bien? Se revalora la razón va primera. Y entonces se deja de lado la parte netamente animista, escolástica, religiosa, y se quiere cambiar por la parte racional, ¿no es cierto? Estamos en toda la época de ilustración, ¿no? Donde eso tiene que ayudar
a la liberación del hombre de estas actitudes que le impiden el real conocimiento de las cosas, ¿no? Ahí está en la Ilustración, los franceses, ¿sí? Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Kant, la Ilustración, ¿sí? Y entonces ellos hacen una distinción, ¿no? Y hacen un alejamiento de actitudes religiosas y proponen un cambio social, proponen un cambio político que más esté allegado al aspecto racional de entender al hombre, de comprender al hombre. ¿No es así? Muy bien. Es ahí, estimados jóvenes, que ¡pac! Hacemos a bien la presencia de la Ilustración también en América. Entonces, lo que ocurría allá, aquí también sucedía. Claro que llegaba después, ¿no? Pero llegaba. ¿Correcto? Muy bien. La Ilustración, segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Hasta el primer tercio del siglo, ¿correcto? ¿Ya? Es 18 ya, acá ha habido un lapsus. Ha habido un lapsus. Excuse me. No me compadre. Tú sabes, hermano. El pan vino, hermano. Tienes que tocarla rápido, es full beat, tiene fútbol. Ya no tengo los cines porque te puede caer un zapatazo en el tobillo, te revientan la pierna y nos quedamos sin jugador, ¿me entiendes? Y después la segunda. No, pues, por favor, ¿ya? Muy bien, sigamos. Ahora sí, ahora te entiendo. ¿Ah? Ya te iba a caer un tabazo en la ingle, ya, en la ingle de frente, ¿ya? Muy bien, muy bien. Segunda mitad es decir, pues, ¿no es cierto? 1850 y tantos. RPE. Mitad, P. ¿Ya? De 0 a 50, 50 para arriba, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Capturaste la idea? Muy bien. Sigamos. Sigamos. A ver, ¿ya? Muy bien. Claro, exacto, 1750. Se inspiró la revolución francesa, introducida al Perú por la sociedad amante del país y por otros viajeros ilustrados que visitaron el Perú. Claro, pues. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Otros ilustrados que también visitaron al país. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Entonces ya venían ahí con palabritas como igualdad, ¿no? ¿Ya? Igualdad, ¿sí? ¿Ya? Justicia. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Propició la aparición de profesores partidarios de disciplinas exactas y empíricas. O sea, ya no quiero más profes que me hablen de metafísica, por favor. Ya no quiero que me hablen más o tenga más profes que me hablen de la presencia divina. ¿Ya? Quiero más bien, ¿no? Profes que hablen de disciplinas exactas, matemáticas, lógicas. Quiero más que me hablen de ciencias empíricas, la física, la biología, la química. Quiero que me hablen de eso, please, ¿ok? ¿Ya? Por favor. Matemática, lógica, ¿sí? Física, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Astronomía, ¿ya? Química, biología, por favor, decían ellos, ¿ya? Así apareció la creación de academias científicas, la Escuela de Medicina de San Fernando y la publicación de revista cultural como El Mercurio Peruano, ¿ya? Entonces, había una manera de cómo sustentar todo eso a partir de 1750 para adelante. Ya había una manera ya. Claro, ya había una manera. ¿Cómo? En la Escuela de Medicina. Querían ya encontrar un estudio, ¿no? Biológico, fisiológico del cuerpo humano. Y la publicación de la revista Mercurio Peruano, por ahí, subliminalmente, se hacía una crítica a la autoridad representada por, en este caso, por los grandes que hacían caso a quién, a la corona. ¿No? Ahí está la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? Bueno, este es de comienzo del siglo XX, ¿no?
O no está así, ¿no? ¿Está bien? Está enrejado, ¿no? Esta parte que está por acá, ¿no? Este es hoy en día nada menos que lo que se relaciona con qué, con lo que es la vía expresa Grau, ¿no? ¿No? Correcto. Al frente está el Almenara, ¿no? El hospital Almenara, ¿no? ¿Ya? Este es Mercurio peruano, ¿no? ¿Correcto? O sea, por ahí se colaba algún mensajito político, ¿no? Que iba en contra, ¿no? Pero nunca hubo una cuestión frontal. Por eso es que se mantuvo, si no lo hubieran cerrado. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿qué ocurrió acá? Es que acá privilegia la razón en contra del dogma y el fanatismo religioso. ¿Te das cuenta? Privilegia la razón y en contra del dogma y el fanatismo religioso. Esta ilustración contribuyó a buscar la emancipación de América. Aparecieron ideas de igualdad, de fraternidad y de libertad. ¿Qué te parece? ¿Ves? ¿Ves la importancia? ¿Ves la importancia? Ya no hay que estar pues pensando, creyendo, ¿no? Que aspectos divinos no van a cambiar. Ya no, por favor, decir. Sino lo racional, lo objetivo, ¿sí? A través de leyes que te expliquen las cosas tal y conforme es esta realidad. ¿Mm? ¿Ya? Manejemos el plano lógico, que se demuestre objetivamente. ¿Ya? En eso contribuyó. ¿Ya? Y ahí están las ideas, pues, políticas y sociales. Igualdad, fraternidad, libertad. Esto trajo la Revolución Francesa. Pedro Peralta Ibarnuevo, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, todos ellos tienen presencia acá. ¿Ya? Todos ellos contribuyeron a que se vaya, como se dice, ¿no? Cocinando, ¿no? Tomando color, tomando sabor, lo nuevo que ya venía. ¿Está bien? ¿Ya? Dejando de lado el fanatismo religioso. ¿Ya? ¿Correcto? Queriendo buscar la emancipación, ¿no? De España. ¿No? ¿Está bien? Salir, esta versión americana de España, ¿no? Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué contribuyó? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Filosofía de la época republicana. El romanticismo. El romanticismo. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está. De 1826 a 1870. ¿Ya? Aproximadamente. ¿No? ¿Qué es lo que aquí hubo? ¿Qué es lo que aquí sucedió? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Ya? Bueno, hay un rechazo de las soluciones filosóficas y sociales propuestas por la Ilustración. Hay ese rechazo. ¿Ya? En general. ¿Ya? Es un rechazo, ojo ahí, de las soluciones filosóficas y sociales propuestas por la Ilustración. ¿Ya? Se rechazó. ¿Por qué? Porque mucho intelectualismo, mucho deseo preprogramado para salir adelante, pero nada en la parte práctica, nada en la parte ya determinante. Ahorita, no, nada de eso. ¿Correcto? Nada de eso. Entonces, caramba, no puede darse así. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Por qué, profesor? Porque, como se dice, ¿no? Ya es hora de obrar, ya es hora de actuar, es lo que decía. Entonces se necesita que se tenga una presencia a ese nivel. Se necesita que ya haya algo del cual tenemos que saber para poder afrontar este maltrato del yugo español. ¿Ya? Eso es lo que en sí se quería. Se quería. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, de ese punto de vista,
¿no? Se va a permitir, ¿no?, querer que esto cambie. Y es así, ¿no?, donde hay un predominio de temas políticos sobre los especulativos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Se trató de dejar de lado, ¿no?, todo lo que es especulativo por pasar a temas políticos, de decisión para el Perú de ese entonces. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué hubo, profesor? Hubo polémicas políticas entre monárquicos o conservadores versus republicanos y liberales. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿No? ¿Con respecto a qué? A la organización de la sociedad y el ejercicio del poder. ¿Ya? Esto era así. O sea, había un enfrentamiento, ¿correcto? Un enfrentamiento, ¿ya?, entre los que estaban a favor de la corona y los que estaban en contra de todo ello. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Muy bien. Veamos, veamos. Aquí tenemos representantes, claro, tenemos representantes, ¿no? Y ahí tenemos a los liberales por un lado y tenemos a los conservadores por otro lado. Claro, ¿no es cierto? ¿Mm? Muy bien, ¿no? Y aquí tenemos a los liberales, ¿no? Benito Lazo, ¿ya? ¿Correcto? Francisco Javier Mariátegui, Francisco de Paula González Vigil, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿No? Todos ellos eran en sí gente intelectual, ¿ya? Abogados, poetas, políticos, ¿está bien? ¿Ya? Todos ellos eran admiradores, básicamente, de Bolívar, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Benito Lazo, por ejemplo, él tuvo una polémica cara a cara con Bartolomé Las Casas, ¿ya? ¿Está bien? Él en sí, Benito Lazo, Francisco Javier Mariátegui, Francisco de Paula González Vigil, ellos en sí, en conjunto, cada uno por su lado, criticaba a la iglesia, criticaba, en este caso, al clero, en este caso, aparte al ejército, ¿ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Eso es lo que se caracterizaba, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Ahora, él en sí, ¿no?, era una persona que se agarró cara a cara con este señor, Bartolomé Herrera, sacerdote. Él era rector del convictorio de San Carlos, alucina, ¿no? Bartolomé Herrera. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Ahora, Benito Lazo hablaba, ¿no? Hablaba de la necesidad de tener en cuenta lo que era nada menos que la soberanía nacional, que no era más que establecer a bien lo que él llamó la soberanía popular. En cambio, Bartolomé Herrera, él exigía la soberanía intelectual, ¿no? La soberanía intelectual, ¿ya? ¿Te das cuenta? ¿No? Intelectual. Entonces, ahí quería acuñar de que no debería de dejarse de lado esto, para nada, ¿no? Eso era lo que buscaba, ¿no?, el gran Bartolomé. Pero bueno, al final se va a imponer
los liberales, ¿no? Con lo que correspondería, nada menos que, a bien, lo que decían los conservadores, ¿no? ¿Está bien? Se va a imponer, ¿no? Pero ¿costó? Claro que costó. Claro que costó, ¿ya? Esto no era fácil, ¿no? Porque quería expresar formas distintas de la sociedad, ¿no? Y eso, pues, ¿costaba? Claro que sí. Costaba, claro que sí, ¿ya? Entonces, esto es lo que en sí, ¿no?, dio a conocer, por un lado, el romanticismo, ¿ya? Unos a favor, otros en contra, al tipo de ejercicio del poder y la organización de la sociedad, ¿ya? De ahí pasamos al positivismo, ¿no? Al positivismo, ¿correcto? Al positivismo. Su máxima vigencia del gran positivismo tiene mucho que ver entre 1870 a 1900. ¿Ya? Fue una respuesta filosófica frente a la crisis que se vivía como consecuencia de la guerra con Chile, ¿sí?, señalando la preponderancia del factor económico para la reconstrucción nacional. Eso era clave, ¿ya? Clave. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Hay dos tipos de positivismo. Ahora, tú debes saber y debes recordar que el positivismo en Europa, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo propuso? El positivismo en Europa. ¿Mm? Habla. ¿Quién propuso el positivismo en Europa? Habla. Oye. ¿Mm? ¿Quién propuso el positivismo en Europa? Augusto Conte. Muy bien, Marcelo. Bien, Marco. Augusto Conte. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Y qué nos dice Augusto Conte? No a la metafísica. No a la metafísica. Saca la metafísica. ¿Está bien? ¿Ya? Porque la metafísica trata del manejo de propuestas que en sí no se puede demostrar objetivamente su existencia. A ver, háblame de Dios, háblame de la esfera, háblame de sustancia. De lo que se dice tiene que verse. ¿Se ve de lo que tú dices? No, entonces, ¿cómo puedes hablar de eso? ¿Está bien? Augusto Conte, ¿ya? Y en el siglo XX, ¿quién sigue con el positivismo? En el siglo XX, en el mundo, en Europa. ¿Quién sigue el positivismo en el siglo XX? ¿Ah? Vamos, responde. Oye, ¿quién sigue con el positivismo en el siglo XX? Ala, pues, ya te me chupaste ya. Ya te me desinflaste. En el siglo XX, ¿quién lo propone? ¿Ah? Se quedaron mudos. ¿Quién? El neopositivismo, pues, el Círculo de Viena. El neopositivismo, el Círculo de Viena. Schlitt, Carnap, Heyer. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Correcto? ¿Y quién más manejó un positivismo, pero hasta mitad nada más de su filosofía? ¿Ah? ¿Quién? La filosofía analítica de ¿quién?
De Ludwig Wittgenstein, pues. De Ludwig Wittgenstein. ¿Ah? Bueno. Hay que estar refrescando, ¿ah? ¿Ya? Bien. Entonces, hay un positivismo no universitario o extraacadémico. Este se desarrolló fuera de las aulas universitarias. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Y mucho que ver con esto tuvo don José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa. Mucho tiene que ver con esto don José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa. Más conocido como Manuel González Prada. Se acabó. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Ya? Con él. Fue un ensayista, pensador, anarquista y poeta peruano. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Anárquico. Es decir, estaba en contra de un sistema. Totalmente. ¿Ya? Él se preocupó por el hombre, la realidad y la existencia. ¿Ya? Él se preocupó por el hombre, la realidad y la existencia. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Ya? Antirreligioso. Y es un anarquista en contra de la sociedad capitalista, que es una sociedad que solamente consume, consume y consume. Es una sociedad que se olvida del hombre. Es una sociedad que busca explotar al hombre. Es una sociedad que solo tiene un núcleo económico. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Él decía que el Estado es un producto de la violencia ejercida por los poderosos y un instrumento destinado a perennizar la servidumbre de los débiles. ¿Ah? El Estado es un producto de la violencia que ejerce ¿quién? Los poderosos, la oligarquía. ¿Ya? Y el Estado es un instrumento destinado para que los débiles sigan siendo servidumbre, los sometan. O sea, el Estado es manejado por la oligarquía. El Estado es manejado por la gente pudiente. Y la gran mayoría simplemente está sometida a este Estado. El Perú verdadero, profundo, es el que pertenece a los indígenas. ¿Mm? El Perú verdadero, profundo, es el que pertenece a los indígenas. Él se preocupa por eso. ¿Me entiendes? ¿Correcto? La oligarquía y todo lo demás que han venido, ¿no?, del extranjero de este país, le han quitado sus tierras, su derecho, su idiosincrasia, sus creencias, sus costumbres al indígena nuestro. Él afirmó que la única responsable de la crisis en el Perú es la oligarquía. Ella es. Ella es la responsable. Porque nos crea divisionismo. Porque nos crea desconfianza. Si no lo hacen ellos, todo está mal. Tienen que hacerlo ellos. Y se quedan con la parte más jugosa de la repartición. ¿Mm? Dueño de tierras, dueño de la producción, dueño de todo eso. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Sus principales obras: Páginas Libres, Horas de Lucha, Anarquía y Nueva Páginas Libres. Entonces, es ahí donde uno ve la presencia de este gran señor. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está claro? Este es don Manuel González Prada. ¿Ya? Pero más conocido como este nombre. Pero él se llamó José Manuel de los Reyes y González de Prada y Ulloa. Casi nada. ¿Entiendes? ¿Ya? Él era pues un personaje que venía de clase pudiente. ¿eh? Pero miren cómo él, ¿te das cuenta, no? Cómo él pudo abordar todo eso, ¿no?
¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces acá hay un gran factor económico en la cual está en manos de la oligarquía y se despoja al indígena, que es el verdadero dueño de este país. ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Y aquí nace el positivismo universitario o académico. El positivismo universitario o académico. Ahí está don Javier Prado Ugarteche. Don Javier Prado Ugarteche. Era profesor de historia de la filosofía, ¿no? Y reformador de la disciplina jurídica. Él es antimetafísico, odiaba la metafísica, ¿ya? ¿Correcto? El objeto del conocimiento filosófico y científico es el mundo de los fenómenos observables y obedientes a la experimentación. Imagínate, imagínate. Todo aquello que tú no puedes demostrar en el plano empírico, todo aquello que se puede observar y que se puede medir, eso vale. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Y eso sería el verdadero conocimiento filosófico y científico. En cambio, lo metafísico no. Porque lo metafísico trata de entender cosas más allá del mundo físico, ¿no? Sustancia, trascendencia, ¿no? Esencia, ser. Eso es metafísico. Y no nos lleva a nada práctico, aplicativo, para el desarrollo humano. ¿Sí? Por eso era antimetafísico. Su obra, El genio. Su obra, El genio. Entonces, ayudaba a pensar a los estudiantes samarquinos a ser personas objetivas, a ser personas lógicas, racionales, que pudieran ver las cosas tal y conforme esta es y buscar las causas de las mismas dentro de la misma experiencia fenoménica de estudiar. Otro fue don Manuel Vicente Villarán. Don Manuel Vicente Villarán. Él es el bisabuelo de la señora Villarán, pues, Susana Villarán, la que fue, ¿no? Alcaldesa de Lima, ¿no? Ahora está en la prisión Odebrecht porque recibió lo suyo. Si su bisabuelo lo supiera, te juro que le pega, le pega, le pega, le pega. ¿Entiendes? ¿Ya? Muy bien. Don Manuel Vicente Villarán era un jurista, abogado, un jurisprudente y defensor de reformas educativas. Defensor de reformas, o sea, él reformaba, generaba otra visión de la educación. A él le gustaba que la educación tomara otro rumbo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque era partidario de la educación técnica. O sea, ya no me llene de ciencia a los jóvenes. Dale una capacitación educativa técnica, que cuando termine la secundaria ya tenga a bien salir y trabajar, pero preparado, que sea un sujeto preparado, en la cual la educación no le ha servido solo saber en cuatro paredes en qué consiste la ley de Newton, en qué consiste el teorema de Legendre, sino que en la vida práctica le sirva, ¿no? ¿Ya ves? Al pan, pan, vino, vino. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, jurista defensor de reformas educacionales, partidario de la educación técnica, y no estuvo a favor de la educación tradicional. La educación tradicional es la que tú y yo hemos llevado, ¿no? ¿Correcto? Que solamente vemos postular a la universidad y ya está, según la opinión de estos señores. ¿Correcto? ¿No? Y decimos, ¿y ahora qué hago? Postular. ¿No? ¿Correcto? ¿Ya? Plantea el desarrollo de una educación que está orientada al trabajo productivo. Claro, una vez que terminas de educarte, una vez que terminas tu colegio, ya puedes hacer tu propia empresa, tu pequeña empresa, ¿correcto? Como un taller de mecánica, como un taller de electrodomésticos, como un señor zapatero, como un señor sastre, como, o sea, esa época era así, ¿correcto?
Todo eso generará un desarrollo capitalista, porque cada uno de ellos va a generar dinero, va a generar riqueza, va a generar circulación monetaria. Y esto va a avivar a la sociedad, ¿correcto? Y es una competencia, porque yo tendré mis talleres donde arreglaré artefactos eléctricos y tú también. Entonces, según el trabajo que tú y yo ejerzamos, va a hacer que tengamos o no tengamos clientela, ¿no? Y entonces va a generarse una sana competencia, ¿no? Va a haber movimiento económico. Eso, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Donde se puede ver un plano mayor de aplicación de las ciencias en la parte técnica. ¿Está bien? Esto no es nada nuevo. Esto, tu papá, ¿no? En algunos casos, su abuelo, lo ha vivenciado, ¿correcto? Porque mira, a partir de acá, estimados jóvenes, ya en los años 50, hay un señor de apellido Chiriboya que conjuntamente con el amigo Salazar Bondi, ¿no? Hacen todo un trabajo de esta propuesta, ¿ya? Y ellos soñaban que la educación tenía que tener este rubro. ¿Cuál? Que el que sale de la secundaria ya debe salir con una herramienta técnica para afrontar la vida. ¿Mm? ¿Correcto? Para afrontar la vida. ¿Ya? Y esto fue consolidado, por ejemplo, en la época del primer gobierno del amigo Belaunde, y luego con la ley educativa, ¿no? De la reforma educativa, ¿no? Del señor Velasco. Tú sabes que los colegios nacionales, tú tenías que disputar tu colegio nacional. Cualquiera no iba a estudiar a Ricardo Bentín, a Melitón Carvajal, a Miguel Grau, a Guadalupe. No. Tú si ibas a esos colegios tenías que postular. Terminando tu primaria, tenías que postular esos colegios, ¿no? Y ahí adentro, según tu nota, te decían, porque antes había educación común, es la que estamos llevando nosotros. Después había educación comercial, es para ver todo lo que es finanzas, ¿ya? Llevar papeles, hacer cuestiones de secretariado, manejar taquigrafías, manejar ciertos instrumentos como la máquina de escribir. Todo eso te enseñaba. Es educación, ¿no? Netamente mercantil, comercial. Y la otra era la educación que está relacionada a la parte técnica, ¿no? Prótesis dental, hacer ayuda mecánica en los carros, todo eso. ¿Ya? Y en Lima, fuera de Lima, por ejemplo, en las zonas andinas, donde hay campo, ¿no? Ahí se llama secundaria agropecuaria. ¿No? Te dan todas las herramientas técnicas de cómo en sí hacer sembrío, de cómo cosechar, de cómo manejar las aguas, cómo fertilizar. Todo te enseñaba. ¿Mm? Pero después todo se fue al diablo. ¿Mm? Todo después se fue al diablo posiblemente, ¿no? Todo cayó, ¿no? Entonces tenían esa visión. Ahora todo es común. Todo es común, ¿no? ¿Está bien? Y traían, como te digo, traían container de Europa, tenían laboratorios de todo lo que estoy hablando, laboratorio de todo eso. Interesante, ¿ya? Bien, muy bien. ¿A una pregunta? Estoy que corro con esto. ¿A una preguntita, criaturas hermosas? Despierta, te has quedado dormido. ¿Todo bien? ¿Prosigo o no? Bueno, proseguiré, ¿no? Así parece. ¿Mm? Muy bien, Tina. Tina charla, ¿no? Muy bien, así me gusta. Sí, pues, así era, pues. Así era, Tina, ¿verdad? Así era. Bacán era la educación aquí. Ah, y encima con instrucción premilitar. Te sacaban el ancho los fines de semana. El sábado, y no sé quién te hacía la instrucción premilitar. No era tu profesor, no. Era un licenciado del Ejército, de la Marina o la Aviación.
iba a tu colegio, compadre, y te sacaba la entre toda, pelo cortado, postura militar, te hacía miércoles, ¿te das cuenta? Y no te miento, alumnito, la cosa era brava, era brava, era brava, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Hemos algunos recibido la resonancia de esa educación, pero ya no era así como, no, ya la resonancia no va a ser al final, ¿no? Pero en mi colegio, yo estudié nacional, ¿eh? Mi colegio nacional, a mí me enseñaba religión un sacerdote, no era profesor, sacerdote era, hasta que le metí un cocacho, ¡pin miércoles! A ver, dime, y tenías que responderle, era bravo, pero ya eran los finales, no era el inicio, pues, porque el inicio sí era Charlie, era bacán, dice, ¿no? Eran, ¿no? Bien, sigamos, criaturas hermosas. Todo esto contribuía para que la sociedad de la mayoría, para que la sociedad de la gran mayoría en el país se privilegiara y tuviera herramientas para hacer una vida adecuada, hacer pequeñas empresas, hacer competencia, hacer todo con capacitación, sin tanto ir a la universidad. Y aquellos que querían habían utilizado, habían usado, ¿no?, la educación común. Bacán, ¿no? Para la mayoría. ¿Pero esto qué implicaba? Implicaba ¿qué cosa? La apertura para que no solamente algunos se favorecieran. Y esos algunos que eran la clase pudiente se sintieron amenazados. Frente a eso, alentaron a que pareciera otra filosofía que hiciera la contra al positivismo. Se llamó la reacción espiritualista. Es un movimiento filosófico como respuesta al positivismo, influenciada por el francés Henri Bergson, que está acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Apareció el espiritualismo, el intuicionismo. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Desarrolla la metafísica y prioriza el aspecto espiritual, la moral y educativa del hombre. Ya no técnico, ya no comercial, ya no agropecuario, ya no ya. ¿Correcto? Corrígete, eso no vale. Y comenzaron, ¿no? Comenzaron, compadre. Pero aún así se mantuvo el positivismo, se mantuvo, ni aún así. Pero por ahí seguían fregando. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Todo lo contrario, exacto. ¿Ya? Ellos consideran que la educación tiene como objetivo la formación de élites para que dirijan los destinos del país. Ah, ya. O sea, los que son cráneos tendrán todo el apoyo, los que no serán subordinados y tendrán que ser mandados. Se acabó. Pero ¿quiénes tenían esa oportunidad? Los que tenían mejor condición. ¿Qué intelectual? No. Económica, pe compadre. Económica. Si no, pregúntales a la historia, pregúntales a los varones del azúcar. Si no, pregúntales a los hacendados de esa época. ¿Dónde estudiaban sus hijos? ¿Ah? ¿A dónde lo mandaban? A Inglaterra, cuñado. Lo mandaban a Estados Unidos, lo mandaban a Europa, Francia. ¿Correcto? Y allá, pues, allá, a estudiar, ¿no? ¿Correcto? Ellos tendrán que dirigir. Hoy en día es el sueño, ¿no? Con los famosos colegios de la presidencia, ¿no? ¿No? Que a partir del tercer año, los primeros alumnos de todos los colegios nacionales, los primeros y segundos puestos, van a esos colegios, postulan, y ellos se quedan ahí. Dirigirán a la nación, hasta ahora. Hasta no sé qué están dirigiendo. ¿Correcto? Estos filósofos de reacción espiritualista fueron hispanistas, fueron racistas y subestimaron la cultura andina y asumen de manera superficial el problema de educación, descuidando el factor económico. Eso fue todo. Lo mandaron al diablo, ¿no? Todo lo que era netamente de aquí no sirve. Más bien, boquiabiertos frente a la educación hispanista, ¿no? Boquiabierto todo lo que venía de Europa. Eso vale. Y acá lo andino no sirve. Oye, si hubo hasta el siglo XX, ¿no?,
de los años 30, algo más, un diputado por Lima, un tal Calderón, ¿ya? Un de apellido Calderón, que él pidió y exigió que Lima cerrara sus fronteras para evitar la avalancha migratoria de los Andes. Y él consideraba que la raza indígena era de la peor, porque no ha podido subsistir sin ayuda de otras razas, porque por sola y sola ella nunca hizo nada, nunca hizo nada. Tenemos que cerrar la frontera de Lima, que no venga más gente migrante a esta parte, ¿no? Y más bien, abre tus fronteras a Europa para mejorar la raza y para mejorar el destino del país. Eso decían, alucina el tal Calderón. Está huasca, compadre, está huasca. ¿No? Ahí está, filosóficamente hablando, Alejandro de Augusto, ¿no? Prohispanista. ¿No? Otro, Mariano Iberico, también. ¿No? Esto lo hicieron frente al positivismo, ¿no? Frenaron al positivismo, ¿no? Lo frenaron, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Lo frenaron. ¿Ya? ¿Está claro? Y ahí pues vino los problemas, pues después, ¿no? Pero no nacía, ¿ya? ¿Correcto? Así, aún en los años 50 se mantuvo para poder hacer lo que te conté. Pero ahí quedó también. Ahí también quedó. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Los problemas de la filosofía latinoamericana. Muchos filósofos consideran que no se puede encontrar pensamiento filosófico en el pensamiento latinoamericano, ya que la filosofía llegó a América precolombina con los invasores y colonizadores europeos. Sí, pues, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, no se puede hablar de originalidad ni de autenticidad en la filosofía latinoamericana. Sí, pues, no se puede hablar. Pero sí, cuando menos, de una forma peculiar y propia de pensar y de entender al mundo. Claro, claro, eso sí. Pero sí, cuando menos de una forma peculiar y propia de pensar y de entender al mundo. Claro que sí. ¿No? Para ello, de nuestras antiguas culturas, se manejó un modelo mítico religioso, sostenido bajo un conocimiento animista y empirista. Así es. Todo ello ajeno a un pensamiento conceptual, ajeno a un pensamiento teórico, ajeno a un sustento discursivo racional. Fundamentando con esto un pensamiento prehispánico y no una filosofía prehispánica. No lo hubo. No lo hubo. ¿Ya? No lo hubo. La filosofía latinoamericana, en conjunto, ojo, en conjunto, se establece que sigue este orden, la filosofía latinoamericana. Filósofos precursores, los patriarcas o fundadores, los forjadores, los técnicos y, en la actualidad, los que corresponderían aún al siglo XX. ¿Ya? Esto es en forma ilustrativa, como para que no digas, no lo vi. Ahí está. ¿Ya? Ahora, el proyecto de elaborar una filosofía propia se desarrolló durante el siglo XX, siempre con tendencias hacia lo social y lo político. Allá. Entonces, la filosofía latinoamericana tiene un arraigo muy fuerte para que se elabore en el siglo XX recién. Y tiene todo un condimento social y político. Por lo tanto, reflexiones a torno a Dios, en torno al alma, en torno a la muerte o el ser, ya no tienen sentido en la filosofía del siglo XX en Latinoamérica. Ya no está dentro de su agenda principal, dentro de filosofía latinoamericana. Ya no está. ¿Ya? Le ha llevado a plantearse preguntas acerca de sus condiciones de posibilidad.
Preguntas que han convocado respuestas difíciles, donde el atraso, la marginación, el mestizaje, la hibridación y la dependencia han fundado, pues, una particular manera de enfrentar el quehacer filosófico. ¿Ya? ¿Está bien? Todo ello ha hecho posible que se tenga una característica de desarrollo y desenvolvimiento de filosofía latinoamericana. Atraso, marginación, mestizaje, hibridación, ¿no? Como decía el gran filósofo peruano, ¿no? Poeta, novelista, ensayista, literato peruano, ¿no? Ricardo Palma, ¿no? El que no tiene de minga, tendrá de mandinga. Y si no tiene mandinga, tendrá de minga, pero tiene. O sea, aquí están todas las razas, aquí están todas las sangres. Todos aquí tenemos todo, de indígena, de español, de chino, de negro, todo tenemos, compadre, todos, ¿ya? Es un surtido especial, obviamente, ¿correcto? O como decía mi gran amigo, ¿no? Don José María Arguedas, todas las sangres, ¿no? Eso somos, pues, un mestizaje, ¿no? Y según ese mestizaje también tenemos una forma particular de pensar, ¿no? Que ha evolucionado, ¿ya? Generando tres vertientes. Una ontológica, otra histórica, ¿ya? ¿Está bien? Y la otra, liberacionista. Tres hay, ¿ya? La vertiente ontológica en la filosofía latinoamericana dice, sí existe, según Vasconcelos, mexicano él, sí existe una identidad nacional, sí existe un pensamiento original. O sea, ontológicamente, desde que llegaron acá, los europeos con toda su cultura, entre ellas la filosofía, a partir de ahí se echó raíces para adelante y sí se generó un pensamiento original. Eso lo dice José Vasconcelos, mexicano, ¿ya? Determinando así una identidad nacional, ¿no? ¿Está bien? Somos orgullosos de lo que somos. Somos orgullosos de nuestro pasado, ¿correcto? Pero él lo dice como mexicano. También diríamos nosotros como peruanos. La pregunta es, ¿eso lo dirá el chileno? ¿Eso lo dirá el colombiano? ¿Eso lo dirá el brasileño? ¿Qué cultura tuvieron para hablar de una identidad nacional? Especialmente nosotros los peruanos, tenemos una expresión cultural alrededor de 5.000 años, determinado por presencias arquitectónicas, el Caral, que está a nivel de ¿quién? De los egipcios y de los mesopotámicos. Estamos a ese nivel nosotros, ¿eh? ¿Correcto? Entonces, podríamos decir que tuvo que existir un modo de pensar y de ahí en adelante ya se consagró mejor cuando comenzaron a pensar de lo que teníamos en el pasado, de lo que hemos sido en el pasado. Eso fortaleció, dice, ¿no? Bueno, es la propuesta del señor Vasconcelos. La vertiente historicista es de quien ya le hemos visto. Don Augusto, señor Leopoldo Sea, mexicano también, ¿no? Él lleva a una reflexión sistemática, ¿no? Que en sí, la grandeza del pensamiento latinoamericano es que de lo que vino de Europa, pudo muy bien encajarla a las necesidades que existían en América Latina. Entonces, esta adaptación adecuada a las necesidades que se tenían en América Latina, con el tiempo han ido originando auténticas expresiones con el tiempo, ¿no? Eso lleva un pensamiento auténtico. ¿Quién lo dice?
nuestro gran amigo, también mexicano, don Leopoldo Sea. Y la vertiente liberacionista lo da el peruano, peruanazo de pura cepa, mazamorrero, el gran don Augusto Salazar Bondi y demás hierbas. Él habla que los estados latinoamericanos siempre están sometidos al poder económico y político de potencias, americanos, rusos, chinos y de todo. Entonces no le pidas a este señor que teniendo tú una invasión cultural vaya a pensar auténticamente. Es imposible. Solo lo hará cuando él logre su independencia. Solo lo hará cuando él mismo se libere esas cadenas. Difícil, ¿no? Por eso su filosofía es inauténtica. ¿Quién lo da a conocer así? Nuestro buen amigo, don Augusto Salazar Bondi. ¿Correcto? ¿Ya? Peruanazo, de pura cepa. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, criatura del señor Recipán, vamos a ver, y tu pregunta, ¿ya? Muy bien. En la número 1, acerca de la propuesta de la parte escolástica, ¿no? La respuesta sería la letra B, ¿no? Correcto. En la número 2, ¿no? Acá esto correspondería a la letra A. ¿Ya? En la número 3, el romanticismo, ¿no? ¿Está bien? Acá la respuesta sería, las dos primeras son verdaderas y las dos últimas son falsas. ¿Cómo ser representante del liberalismo, Bartolomé? ¿Está loco? La A. Cuaderno. La palabra orden y progreso siempre pertenece a un pensamiento positivista. Sí, siempre. Las palabras orden y progreso siempre pertenecen, ¿no?, a un pensamiento positivista. En la segunda, las ideas de Conte después se fueron, claro, pues no era positivista. ¿Hablamos, te acuerdas? ¿No? Y la tercera también es positiva, es afirmativa y verdadera. La cuarta no, pues. La cuarta no. Letra dedo. 5. Respuesta correcta. Sobre estos intuicionistas o espiritualistas que dieron la contra ¿quién? Al positivismo. La letra C. ¿Ya? La 6. La número 6. La número 6. Acerca de la parte escolástica, ¿no? ¿Ya? La respuesta, ¿cuál es? Verdadero, verdadero, verdadero. Todas son verdaderas. Esa es verdad. B de varón. A. 7. 7. Allá. Esto habla, pues, del caso de la ilustración. ¿Te acuerdas que te mencioné a Montesquieu a Rousseau? Respuesta, letra C. 8. Número 8. Ajá. Ahí está. ¿No es cierto? Nada menos que todo lo que correspondería, ¿no?, a esa propuesta contraria de uno o de otro acerca de cuál sería el orden político, ¿no? El romanticismo, ¿no es cierto? La respuesta letra dedo, ¿ya? Solo la segunda es falsa. Número 9. Ahí está el gran don Manuel González Prada. Letra B, ¿no? Todo lo que son positivistas. Extraacadémicos y académicos. Y en el número 10, todos los intuicionistas espiritualistas que fueron contra el positivismo. Letra B, ¿ya? Muy bien, criaturas hermosas. Oye, ahí tienes tú una tarea de 10, ¿ah? Tienen sus claves, ¿ah? Espero que lo hagas. ¿Ah? Tienen claves, ¿ya? Muy bien. Gracias, Tina, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Ya, nos estamos viendo. Chao, Marco. Chao, Marcela. O Marcelo, perdón. Chao, gente. Milagritos. Chao, Gustavo. Nos vemos, Piero. Estamos viendo. Muy bien. Ustedes estamos viendo. Bien, Katy. Gracias, profesor. Gracias por la clase. No, a Muy ustedes. bien. Gracias. Bien, ahora vamos a descansar unos 10 minutos. Nos conectamos a las 12 para la última clase del viernes de letras, para lenguaje.